¿Le pegamos? A mí no me gusta decir eso, Juan Roberto, porque ya hemos advertido que las encuestas no pronostican. ¿Sabes qué falló de nuevo? Las encuestas. No sé, la verdad es que no puedo deciros mucho, excepto que en cuanto acabe de grabar este vídeo me iré a un rincón y me daré unos cuantos latigazos por haber dicho tanta tontería durante tanto tiempo. Bueno, tanta tontería tampoco, porque nosotros nos hemos limitado siempre a contar lo que decían las encuestas, pero es obvio que las encuestas han fracasado y han fracasado de una forma estrepitosa. La oferta electoral para las elecciones del año 2024 fue elegida a mediados del año 2023 y, como es normal, casi inmediatamente comenzaron a realizarse y a circular resultados de encuestas sobre la intención de voto a los candidatos presidenciales. El Tribunal Electoral tiene un requisito básico. Todas las personas naturales y jurídicas tienen derecho a encuestar. Lo que se les pide es que se inscriban en el Tribunal Electoral cumpliendo con una serie de requisitos técnicos aportando una fianza al Tribunal Electoral. Las encuestas electorales son cada vez más importantes, están muy presentes en el debate público. Se habla mucho sobre todo de los resultados, pero se habla bastante menos de la calidad de las encuestas. Por eso hoy, en este episodio del Puente, vamos a hablar de por qué importan las encuestas. Y además de hablar de por qué importa, vamos a poner el foco en qué es lo que importa de una encuesta para que sea confiable. Los invitamos a cruzar el puente. Muy bien, Janina. Como había comentado, tenemos encuestas de intención de voto desde el año pasado, pero ya en el mes de febrero ha empezado la campaña electoral y, como te podrás imaginar, han arreciado las encuestas que se van haciendo cada vez más importantes en una elección que, como hemos comentado, tiene una alta incertidumbre. Para poder comentar las encuestas panameñas y definir algunos criterios importantes para identificar buenas encuestas, hemos invitado al experto en estudios de opinión del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, que es John Subinas. A John, dándole la bienvenida, queremos hacerle una pregunta básica para empezar por lo más importante. John, ¿qué es una encuesta? ¿Por qué son importantes para las ciencias sociales y por qué son tan importantes durante las elecciones? Una encuesta básicamente es una metodología de recogida de información por medio de un cuestionario. Y la finalidad de la encuesta es cuantificar esa información. La información recogida suele tomar forma de opiniones, de comportamientos, de actitudes, pero pueden ser otros elementos. Es decir, en términos generales, cuando a las personas, a los ciudadanos de a pie, se les pregunta por las encuestas, ellos solo piensan en las encuestas preelectorales, pero hay que tener en cuenta que todas las instituciones públicas y privadas hacen encuestas. Es decir, es una metodología muy generalizada. En el caso de las ciencias sociales son especialmente importantes, sobre todo si nos referimos a la opinión pública, porque es la forma en que recogemos información sobre este asunto, sobre la opinión pública. Y las encuestas en los procesos electorales son especialmente importantes porque ofrecen una información muy relevante al elector a la hora de tomar su decisión. Gracias. John, nos queda muy claro entonces qué es una encuesta. Entendemos que para las ciencias sociales, pero también para el diseño de políticas públicas son muy importantes porque permiten justamente acceder a esto que nos decías, que básicamente podríamos pensar en los elementos de cultura política, ¿no? Percepciones, valores, creencias, y tomar unos datos desde ahí. Pero también, como decías, lo electoral ocupa un lugar especialmente dominante en el debate público, incluso en algunos contextos se habla de electomanía, porque no solo sirven para dar una información básica de cómo vienen las opiniones del electorado, sino que también hay como mucha sospecha de su instrumentalización, de su posible manipulación. Hay una creencia que podemos luego comentar también cuán
verídica es o cuán infundada, de que pueden tener una incidencia, ¿no? Como que hay un efecto arrastre de quien aparezca primero, que puede ser algo a debatir cuán así es. Pero en cualquier caso, la segunda pregunta clave que teníamos para ti es, en este escenario, en todo este debate de las encuestas y que, como decía, se implementan por vía web, por vía telefónica, presencial, en distintos lugares del territorio, ¿qué criterios tendríamos que tener en cuenta para identificar qué es una buena encuesta y cuál nos está dando información poco fiable? Podríamos centrarnos en 5 criterios básicos. Y aquí voy a entrar en un tipo de lenguaje que puede ser un poco farragoso porque hay algunos conceptos que son un poco técnicos, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. La encuesta, el informe de la encuesta debería incluir el universo poblacional. Es decir, las encuestas de CIES, por ejemplo, de Ciudadanía y Derecho, hacemos encuestas a personas de 18 o más años, residentes extranjeros o nacionales. Esa información es básica, saber a quién va dirigida la encuesta y luego también saber, efectivamente, como decías, si es presencial, si es telefónica o si es online. Eso sería una parte de identificar el universo. ¿A quién queremos preguntar? John, antes de que sigas, quiero hacerte una pregunta para profundizar en ese elemento del universo poblacional. Y hablaste de distintas técnicas, que podía hacerse online, podía hacerse telefónicamente o cara a cara. ¿Algunas de estas posibilidades técnicas influye sobre la posibilidad de llegar a todo el universo poblacional? Claro, esa es una pregunta muy importante que está vinculada con el segundo criterio, que es si una encuesta pretende ser representativa, todas las personas del universo deben tener la misma probabilidad de ser encuestados. En el caso de Panamá existe el problema en las encuestas online, que ese criterio no está garantizado. Porque, digamos, hay una parte del territorio en el que no llega la línea de Internet. Entonces, los sujetos que estén o residan en esas partes del país no entran en este proceso de recolección de información. Por lo tanto, no toda la población está garantizada por estas herramientas que vayan a ser investigadas. Por lo tanto, estaríamos hablando de un diseño no probabilístico, y un diseño no probabilístico es un diseño que no es representativo. O sea que tiene que ver un poco con el contexto. En principio, todas estas herramientas tienen buenas posibilidades, pero si la población no está suficientemente conectada, en el caso de las encuestas online, pues muy probablemente no sea una herramienta idónea para aplicar en el país y hace que los resultados sean menos confiables. ¿Es así? Claro, porque imaginemos que presencialmente pues debemos poder acceder a todo el mundo. Telefónicamente se calcula que casi en Panamá hay 2 celulares aproximadamente por cada ciudadano, algo así es el promedio. Es decir, el universo de celulares está completo, pero el tema online no, hay una brecha digital aún en el país, ¿no? Sobre todo en términos de territorio, de territorialidad. Y luego también hay otro problema, que hay diferentes conexiones a Internet. Hay conexiones de tarifa plana y conexiones de prepago que son pues $5 y muy escasas y muy precarias, que obviamente esas conexiones no van a tener van a tener bastantes miramientos con responder una encuesta, tienen otra serie de prioridades. Es decir, que Aprovecho también a repreguntar porque me va quedando muy claro lo que dices y me genera nuevas dudas, ¿no? O sea, clarísimo lo del universo. Segundo, todas las personas tienen que tener la misma posibilidad de ser encuestadas. Internet en ese sentido genera un problema o un reto, pero a la vez también tenemos, y mi pregunta es cómo es esto en Panamá. En algunos países, en particular en España, por ejemplo, la tasa de respuesta en encuestas telefónicas es cada vez más baja. Entonces tienes cubierto el universo, pero solo un sector de población con un perfil sociodemográfico muy limitado está respondiendo. ¿Hay este reto también en Panamá o no es todavía tan visible? Sí, bueno, tenemos varios retos y para eso hay que aplicar diferentes metodologías. No hay ninguna metodología perfecta. Es decir, presencialmente también tenemos realmente algunas barreras. Aunque teóricamente podemos encuestar a todo el mundo, no
todas las zonas tienen la misma accesibilidad física. Entonces, digamos que telefónicamente es verdad que los sectores de mayores recursos económicos pues tienden a responder menos a las llamadas. Entonces hay que insistir más. Y la online tiene el problema de la cobertura. Pero digamos que empecemos primero por la cobertura. La cobertura solo hay dos que tienen el criterio universal, ¿no? Luego, profundizando un poco más, sí que es verdad que hay problemas que van surgiendo durante el trabajo de campo que hay que buscar metodologías añadidas para intentar solventarlo, ¿no? Y sobre todo, también ahí es donde otro de los elementos básicos de estos 5 puntos que hablaba. Una vez tengamos la encuesta, debemos conocer las características de la muestra, es decir, el nivel socioeconómico, niveles sociodemográficos, es decir, tenemos que tener una información bastante detallada o al menos identificando 5 variables: edad, sexo, dónde reside, nivel de ingresos, nivel de estudios. Porque si no, no sabemos muy bien el sujeto que ha respondido a la encuesta. Y segundo, claro, en un país donde existen estas dificultades no sabemos si efectivamente han encuestado a todos los segmentos sociales y todos los sectores. Entonces, definir las características de la muestra es otro de los elementos importantes. Estamos entonces, John, el tamaño muestral. Normalmente, si recuerdo bien, tú me corregirás, las encuestas en Panamá se aplican a las válidas a unas 1.200 personas. Claro. Es de eso que estamos hablando. ¿Cómo se llega a ese número de 1.200? Porque 1.200 es suficiente y no el doble o 3.000 o menos que eso. ¿Cómo se llega a eso? Claro, eso no es producto del azar, eso es producto de una fórmula matemática que, digamos, para calcular en este caso para poblaciones infinitas, que son poblaciones de más de 100.000 personas. Para calcular ese criterio del 1.200 tenemos el tamaño poblacional, 4.200.000, y vamos aplicando diferentes niveles de confianza y diferentes márgenes de error. En función de ese nivel de confianza y ese margen de error, quedan estas 1.200 que has nombrado. Y esas 1.200 que has nombrado corresponden frecuentemente a un nivel de confianza del 95% y a un margen de error del más o menos el 3%. Y ese es el margen de error, digamos, aconsejado para este tipo de estudios, que estén entre un 2.5 y un 3% de margen de error. O sea que si hubiera alguna persona que por desinformación dice, mira, más o menos, margen de error, más o menos 3%, yo quisiera que sea más o menos el 1% para que sea más exacta, no es necesario, se considera que con más o menos 3% debemos tener buenos resultados. Claro, efectivamente, con 2,5 o 3% ya tenemos un riesgo de desviación referente a lo que sería la opinión de toda la población aceptable, por decirlo así. Vamos con el siguiente criterio, el cuarto. Sí, el cuarto criterio también es muy importante. Las encuestas tienen que identificar qué cuotas han empleado. Las cuotas nos referimos a unos estadísticos de referencia que responden a las características de la población. Generalmente las cuotas más frecuentes son sexo y edad. Es decir, si a nivel censal, a nivel toda la población, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, pues debe existir una cuota, si hay una cuota de edad, que es muy frecuente que exista, en el que la muestra, los que han encuestado, la mitad son hombres y la mitad mujeres. Eso también se aplica a la edad y hay otros criterios para realizar cuotas, que son nivel de estudios o nivel de ingresos o la ocupación. Generalmente las encuestas de opinión utilizan 2 cuotas mínimas, que son edad y sexo. Pero en el caso de la encuesta de ciudadanía y derechos, por ejemplo, utilizamos 2 adicionales, que es edad, sexo, situación sociolaboral y nivel de estudios. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque la idea es que esta muestra, este grupo de personas
que se entrevista debe parecerse lo más posible a las características de la población, de tal manera que podemos inferir esos resultados a toda la población. Y esas cuotas en Panamá, ¿recuerdas más o menos cómo funcionarían? La de sexo sabemos que es mitad y mitad, más o menos, pero en edad, en estudios, en situación sociolaboral, ¿recuerdas ahora cómo funcionaría más o menos? Sí, estamos estimando, por ejemplo, en nivel socioeducativo hay en torno a un 33% de personas con nivel universitario. Y estamos hablando de en torno a un 40-50% con nivel secundario y el resto estaría en el nivel primario o sin estudios, por ejemplo. A nivel edad, nosotros siempre encuestamos a personas de 18 o más años. En el caso de las encuestas electorales, según tengo entendido, solo pueden votar personas de 18 o más años en la República de Panamá. Entonces, el universo poblacional tienen que ser personas de 18 o más años y nacionales, ¿no? Aunque también hay algún... Bueno, sí, tienen que tener nacionalidad para poder votar. Entonces, ese es el universo. En el caso de las edades, de 18 a 29 años aproximadamente, estamos hablando de un 20%. De 30 a 49 años estamos hablando de en torno a un 40% y de 50 o más años en torno a un 30%. Eso sería. Entonces, las muestras tendrían... Una pregunta, perdona, John, también para agregar una pregunta a este tipo de estratificaciones y cuotas. ¿Y qué pasa con la distribución territorial? Esa es otra pregunta muy importante. Y estamos partiendo de que tuviéramos un diseño probabilístico, es decir, cobertura total. Cualquier persona puede ser entrevistada. Luego hay diferentes diseños muestrales probabilísticos. Hay lo que es la encuesta aleatoria independiente, que es cualquier persona puede ser entrevistada, pero eso para una encuesta preelectoral es riesgoso, porque si tenemos un 60% de la población en la zona de tránsito, es muy probable que casi todas las preguntas, casi todos los cuestionarios vayan allí. Entonces es importante introducir estratos y conglomerados. No existen encuestas de intención de voto que no utilicen esa metodología de conglomerados o estratos. Y un primer estrato, una unidad primaria de distribución de las encuestas y de los cuestionarios es ese, el nivel provincial. Esa sería la unidad primaria de encuestar, ¿no? Y entonces la encuesta tiene que estar distribuida de forma proporcional al porcentaje que tiene cada provincia en el censo. Eso sería una primera unidad de medida. Quiere decir entonces, para ir cerrando este criterio, que puede haber varias cuotas, pero en una encuesta de intención de voto, con tener sexo y edad, pues tenemos una buena encuesta, es suficiente. Vamos a dejarlo en que es un criterio mínimo. Es un criterio mínimo para tener un mínimo parecido ese diseño muestral a las características de la población. Vamos hacia el quinto criterio. Sí, esas son las características de la muestra que, como había nombrado precedentemente, son muy importantes para saber exactamente no solo qué opinan los diferentes segmentos poblacionales, sino cómo ha sido hecha la encuesta. Porque si solo nos dicen que han encuestado en el país, pero no sabemos cuáles son las características, el género, la edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, si tienen trabajo o no, en fin, tenemos muy poca información y además tenemos la constancia de que hay diferentes tipos de opinión en función de género, hay diferentes opiniones en función de nivel de estudios, hay diferentes opiniones en función del nivel de ingresos. Es decir, entonces son criterios importantes para la decisión electoral y para la posición política, ¿no? Entonces, es importante definir esas características de la muestra. Yo diría que al menos 5 variables. Vamos a dejarlo ahí, que es edad, sexo,
lugar de residencia, nivel de estudios, nivel de ingresos. Con esas 5 podemos identificar quién ha sido encuestado y qué opinión tienen los diferentes sectores. Sí, yo creo que es importante lo que John nos ha contado porque desde que transitamos hacia la democracia en 1990, se comenzó a generar una tradición de aplicación de encuestas de intención de voto. Y la ciudadanía panameña aprendió y reclama siempre que esas encuestas tienen que ir acompañadas de una ficha técnica. Eso está muy instalado en la ciudadanía panameña, pero creo que no hay suficientes criterios para entender qué es una buena ficha técnica, que es lo que nos ha estado contando John, sobre todo una buena ficha técnica en clave panameña. A mí me parece muy relevante que John nos diga que aunque no hay método perfecto, las encuestas de intención de voto hechas cara a cara o telefónicas tienen mayores posibilidades de llegar a toda la población aleatoriamente. Entonces mi recomendación sería, en ese sentido, mirar la ficha técnica, reclamarla y ver cómo se ha accedido a las respuestas de la población. Y otro asunto importante para entender esa ficha técnica que todos reclamamos es cuáles son esas cuotas. Sexo, suponemos que siempre lo va a haber, edad, pero una mejor encuesta debe incluir otras cuotas que John nos ha dicho, que sería el lugar de residencia, el nivel de escolaridad y la situación sociolaboral. Por lo tanto, creo que estamos aportando criterios más específicos para valorar las encuestas que estamos recibiendo en esta campaña electoral. Sí, es importante la ficha técnica, lo único que no explicita todas las características que hemos dicho. Por ejemplo, se incluye muestreo probabilístico estratificado, y eso es un muestreo en el que todas las personas tienen la misma probabilidad de ser encuestadas y se han empleado estratos. Posiblemente habría que identificar cuáles son los estratos, posiblemente sean las provincias, pero eso lo tiene que identificar la encuesta. También es importante el tamaño muestral y que identifique el error y el nivel de confianza. Pero el error y el nivel de confianza está fuertemente asociada a ese tamaño. O sea, ese tamaño, ese número que se ha escogido está fuertemente vinculado. O sea, muchas veces las personas solo... Tiene un error de no sé qué. No, hay que mirar el tamaño, porque esas 3 cosas van juntas, por decirlo así. Esos 3 elementos van juntos. Nivel de confianza, tamaño y margen de error. Entonces, estas características tienen que estar presentes en la ficha técnica. Y en la ficha técnica, aunque lo diga de forma muy sucinta, debemos encontrar estas cuestiones. Vamos a decirlas, 5. Universo poblacional, el criterio de aleatoriedad, si el muestreo es probabilístico o no y tiene estratos, el tamaño muestral y el uso de cuotas. Con esos criterios ya podemos identificar una encuesta que cumple con unos mínimos de calidad. Y en tu lectura, John, las encuestas preelectorales que están circulando en Panamá suelen cumplir con estos criterios al publicar sus resultados o no suelen hacerlo. Bueno, en estos momentos tenemos una situación en la que ha cambiado mucho la recogida de información por vía encuesta, estudios de opinión pública. Durante los años 90 y hasta la década pasada era Ditcher Neira la encuestadora de referencia. Entonces todo el mundo miraba ahí cuando querían saber bien resultados de encuesta de intención de voto o resultados de opinión pública. Pero Ditcher Neira desapareció de este panorama de las encuestas de intención de voto y entonces han aparecido muchísimas firmas encuestadoras. Algunas, las que son 6. Hay 6 firmas encuestadoras que pasan por el filtro de calidad del Tribunal Electoral. Esas sí tienen una ficha técnica y sí cumplen estos criterios mínimos de calidad, pero hay muchas otras que no. Hay muchas otras que no identifican ninguna de estas características. Son encuestas hechas online, hechas por medio
incluso hay algunas que son telefónicas, que son hechas por medio de robots, que hacen llamadas, pero, por ejemplo, yo hace poco, esta semana, vi una encuesta que la única información que decía es que era hecha por medio de llamadas por robots y que el 95% de las llamadas habían sido rechazadas. Y eso era la única información que aportaba, en letra muy pequeñita, por supuesto. Y digamos, claro, la validez de esa encuesta es muy cuestionable, pero digamos que nos estamos encontrando todo tipo de encuestas. Incluso hay algunas de las encuestas que no tenemos claro quién las está haciendo, porque son entidades que ni siquiera tienen un registro como empresa en el país. Entonces no sabemos de dónde vienen, no sabemos quién los ha hecho y encima tampoco tenemos una ficha técnica con unos mínimos criterios. Esto genera un problema, que es que no sabemos diferenciar las buenas de las malas, se nos mezcla una información como la otra y esto es como la tinta de calamar. Entonces la sospecha que tenemos sobre las encuestas aumenta y esto es un problema que tiene este tipo de estudios. ¿Y qué pasa, como ha sucedido recientemente, que aparecen dos encuestas, ambas registradas en el Tribunal Electoral, o sea que debemos pensar que son de las más confiables y tienen resultados bastante distintos? ¿Qué estaría pasando allí, sin especificar en cuáles son esas encuestas? Cuando hay resultados que no coinciden para una misma elección, ¿con qué nos podríamos estar encontrando? Bueno, aquí pueden existir varias cuestiones. Nosotros hemos observado que hay dos metodologías de encuestas de opinión pública en estas elecciones, en esta campaña, ¿no? Unas son simulacro de voto, que básicamente es elegir una papeleta. Y otros son encuestas de intención de voto, que es, tú no tienes que elegir una papeleta, sino simplemente dices si vas a votar. Y luego expresas al que probablemente vas a votar. Pero esa persona que tiene esa intención necesariamente aún no ha tomado la decisión de la papeleta. Entonces, en estos momentos que queda, digamos, casi 3 meses para las elecciones, los procedimientos de elección de los simulacros de votación pues tienen un problema. Pero también identifican una información muy relevante, que es el alto nivel de indecisión que existen entre los electores y la emergencia de candidaturas que no tenían tanta fuerza en los anteriores procesos electorales. O sea, identifican tendencias importantes, pero tienen el problema que, claro, no es lo mismo manifestar la intención que hacer efectivo el voto, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de especial incertidumbre. El candidato que desde hace años era el primero en las encuestas con un promedio de un 40%, así está en un proceso de inhabilitación, lo que le va a llevar a no poder correr en estas elecciones. Entonces, esto ha sido un proceso muy incipiente y eso cambia totalmente la geografía electoral y no sabemos cómo va a cambiar. La opinión tiene que ir asentando este cambio, ir tomando posiciones. Y yo creo que aún no es el elector en un porcentaje bastante alto, aún no se ha acomodado a esta nueva situación. O sea, John, que no se trata, la ficha técnica es un buen punto de partida, pero también el valor de la encuesta tiene que ver con cómo se recogen los datos, cómo se pregunta y cuáles son las técnicas para recoger esa información. Y quizá, pero además, sí, adelante, Janina. No, quizá agregaría, no sé si ibas por el mismo lado, pensé que ya terminabas ahí, que como vimos en los episodios también dedicados a campañas y a debates, hay un efecto tiempo, ¿no? Cuando vemos también en la ficha técnica cuándo se recogieron los datos, en escenarios de alta volatilidad, determinados eventos pueden modificar las preferencias y no necesariamente estarían indicando mala calidad de las encuestas.
Esa podría ser una explicación, pero en escenarios de mucha volatilidad también ciertos hechos tienen una incidencia que podría también alterar esos resultados, como algo así, ¿no? Te lo pongo eso mismo en otros términos. Yo diría que precisamente cuando hay mayor incertidumbre, quizás es cuando más útiles son las encuestas, pero podríamos decir que es cuando menos posibilidades tienen de leer el contexto. ¿Hay algo de eso? El problema que tienen las encuestas en este momento de tanta incertidumbre es que están atravesadas por varios factores. El elemento temporal es importantísimo, pero también el elemento de lo que sucede, ¿no? De los sucesos. El suceso del primer candidato desde hace 3 o 4 años que desaparezca de las listas es un elemento fundamental. Hay muchos elementos, pero las encuestas lo que están reflejando son otros elementos que no es directamente el ejercicio del voto, sino es la intención de voto, la indecisión, la opinión sobre la coyuntura, sobre el panorama. Aportan muchos otros ítems de información en estos momentos que nos pueden ser muy útiles para entender el estado de la cuestión. Pero es un momento demasiado temprano para que cualquier tipo de cuestionario que incluya un simulacro de votación o bien una pregunta de intención de voto sea muy preciso, porque según nos van a intervenir otras variables, que va a ser la campaña, cómo se resuelve la problemática con el principal candidato. Es decir, hay muchos elementos que están interviniendo, por lo tanto, esos elementos van a afectar a la orientación del voto. Pero tenemos que ir identificando cómo esos elementos están afectando y cómo está cambiando el panorama. Eso sí que es importante. Y según nos vayamos acercando al proceso de selección, ya sí que los resultados se irán acercando más al resultado final. En ese sentido no podemos olvidar, y es algo que en las charlas del CIEP se ha comentado mucho, que Panamá tiene solo una vuelta, ¿no? El ganador se lo lleva todo. Entonces también, en la medida en que haya más esa información es clave. En países en que hay segunda vuelta, no hay necesidad de establecer un voto estratégico en la primera vuelta. Hay determinados contextos en que quizás sí, pero en general no hay esta presión que puede haber en Panamá, donde tanto a quién se adhiera como a quién se rechace y qué chances tenga cada uno de llegar puede tener una alta incidencia en el voto que finalmente se emita y lo que le da finalmente un gran peso a las encuestas a la hora de definir el voto. Claro, sí, eso es fundamental, porque en Panamá los votantes no tienen una segunda oportunidad. Una vez se elijan, esa es su elección. Y en estos momentos creo que el electorado se siente muy presionado. Se siente muy presionado para tomar una decisión, entre comillas, correcta, ¿no? ¿Cómo tomo yo una decisión correcta? Ahí yo creo, insisto, que estos estudios de opinión pueden ir aportando información a los electores. Directamente no el voto, pero otros elementos, otros ítems de información que les pueden ser útiles para su toma de decisión, además de la campaña y los debates. Hemos cruzado el puente, creo que ha sido un episodio muy docente, en el que espero que estemos dando un paso más en la comprensión y en la identificación de una buena encuesta de intención de voto. Ha estado muy instalada la idea de la ficha técnica, pero creo que tenemos algunos criterios más bastante sencillos para poder identificar las mejores encuestas posibles, Janina. Hemos cruzado el puente con la ayuda de John esta vez. Exactamente. Muchísimas gracias, John. Y nos despedimos hasta la próxima, invitando a quienes nos estén escuchando a suscribirse al canal de YouTube, al podcast en Spotify o en la plataforma en que nos sigan. Hasta la próxima.